Hay momentos que cambian tu vida en un antes y un después. A los 21 años le quitan la vida a su padre y 10 años después una enfermedad le arrebata la vida a su madre. ¿Cómo se reconstruye una mujer cuando el sistema le falla y el mundo se le viene abajo? Mentadas de vida nace de esas experiencias que la vida nos lanza sin previo aviso. Momentos que incomodan, confrontan y duelen tanto que parece que la vida nos mentó la madre. Bienvenidos a este podcast de conversaciones que nos invitan a escuchar, reflexionar y compartir. Un espacio para ponerle palabras a lo que vivimos, donde nuestras historias importan y merecen ser escuchadas. Esto es Mentadas de Vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Mentadas de Vida. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y activar la campanita. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Jess Acosta, una joven emprendedora y aparte tocallita porque las dos somos de la Huasteca. ¡Ay, no sabía! Las dos somos de la Huasteca. Tú eres de la Huasteca Potosina y yo de la Huasteca Hidalguense. ¡Ay, sí es cierto! Entonces, pues bueno, aquí tengo una tocaya muy especial. Amante también del vino, me dijiste. Sí. Y bueno, pues también eso nos hace hacer match. Amigas ya somos mejores amigas. Nada más no pusimos el vino porque ya nos enteramos muy tarde, pero bueno. Oye, Jess, pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por querer compartir tu historia. La verdad es que yo valoro muchísimo cada persona que llega a este espacio porque sé que no es fácil hablar de temas que nos dolieron en su momento, de temas que nos partieron la madre. Y el que estés aquí hoy, pues a mí me emociona mucho para que puedas tocar con tu historia la vida de otras personas, porque sé que tienes muchísimo que decir. Y bueno, hoy nos vas a contar dos de tus mayores mentadas de vida. Sí. Una de ellas es el asesinato de tu papá cuando tenías 21 años. Sí, 21. Y la otra fue la muerte de otro de tus pilares, sí. repentina, por así decirlo, de tu mami. Entonces, pues bueno, antes que me platiques cualquier cosa, yo quiero que me presentes primero a tu papá. ¿Quién era tu papá? Uy, mi papá fue un hombre muy guapo, muy, muy guapo. Bueno, queremos evidencia, nos vas a poner foto. 1.84, ojos azules, muy huasteco, de Tampamolón, Corona. Muy alegre, muy, muy, muy alegre, muy fiestero. Ahora sí que como el típico huasteco de antes, de botas. O sea, mi papá usó tenis, yo creo que hasta que cumplió como 55 años. Siempre usaba botas. Una persona muy humilde, muy, muy sencilla, de una familia muy grande. Docente, fue docente. Y pues, ¿qué te puedo decir? Pues no, me faltó mucho para conocer más de lo que hubiera querido de él. Pero los recuerdos que tengo es un papá que se reconstruyó a sí mismo para, más allá de ser solo un buen papá o un buen hermano, encontrar una sanación de su propia vida. Ay, qué padre. Fíjate, porque sabemos que la gente de pueblo tiene unas creencias muy arraigadas. Sí. Y el tener que desconstruirse, porque digo, en ese ambiente en el que estás, donde hay poca gente, donde todo es como muy cuadrado o algo, a veces es complicado. Sí. Y qué padre que pudo y que tuvo esas ganas de seguir creciendo Sí. y de superarse, ¿no? Sí, fíjate que justo en la mañana venía pensando un poco de estos momentos en donde, a ver, también luego temo olvidarme de cosas porque pasan los años y la vida te lleva, pero creo que lo que más yo podría resaltar de mi historia con mi papá tuvo 5 hijos, yo soy la más chica y fui la única mujer. No soy consentida, pero sí la que se le pegó como sanguijuela en muchos momentos. Y ahora van a ser 16 años que analizo ya en esta parte o en esta postura como emotiva, con creencia, con todo lo que implica ser adulto y te das cuenta. Creo que él para mí fue mi mayor maestro de humildad y de cómo a los hombres antes no se les permitía llorar, no se les permitía sentir. También bajo una cultura de mucho alcohol,
eso también lo... Confirmo. Eso, Sí. ajá, eso también lo resalto porque para muchos habrá sido el mayor defecto de él, pero para mí, ahora de adulta, entiendo cómo era una salida que él durante muchos años tal vez nadie lo entendió, tal vez murió y nadie lo entendió, em, pero lo último que estaba haciendo mi papá era leer la Biblia. Oye, ahorita que dices lo del tema del alcohol, a ver, yo confirmo que en estos pueblos el alcohol es el pan de cada día, Sí, ¿no? O sea, es una forma de salida de muchas personas sí, porque no hay mucho que hacer, porque es la forma en la que se relacionan, porque el macho huasteco toma y aguanta y etcétera, ¿no? sí, Entonces creo que también te lleva a muchas cosas, aunado a que si traes unos temas, claro, ¿no? Evidentemente esto se convierte o se puede convertir en un problema, sí. ¿no? Que a lo mejor, no sé si fue por ahí lo que comentabas, pero es todo un bagaje de situaciones que pasan y a mí me encanta que me digas que tu papá es tu principal o más grande maestro, porque eso significa que fue una relación muy, muy padre. Sí, sí, sí fue de lo que yo me acuerdo, porque de verdad que últimamente me lo confronto mucho a mí misma de cómo no me acuerdo a lo mejor ya de su voz, Claro. ¿sabes? O sea, que digo, híjole, Sí, como que vas teniendo sí, pequeños y ahí como claro, lagunas de ahora algunas sí que cosas. como la película de Coco, de que al final está con la foto y que, ¿sabes? Sí. Sí, 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 sí van haciéndose los recuerdos más aislados. Pero sí, de lo que yo me acuerdo del final de mi papá, o sea, mi vida yo la divido en 2 puntos, que fue yo soy de Ciudad Valles, Ujú. como te digo, pero desde muy chica me trajeron a la capital, o sea, mi mamá me trajo cuando yo tenía creo que como 4 años, mi papá siguió en Valles muchos años hasta que se jubiló, que yo tenía como 13, 14. Y como yo te digo, a ver, sí, sí hubo y hubo mucha, le digo yo, cultura del alcoholismo, en donde una mamá pues intenta, ¿sabes? Como proteger a sus hijos de esto. Y sí tengo recuerdos, la realidad nosotros vivíamos en casa de una tía abuela, de mamá Coco, justamente de mi mamá Coco, que también fue mi mejor amiga durante toda mi infancia y adolescencia. Ella también fallece en el lapso, fallece mi papá, a los 5 años fallece mamá Coco y a los 5 años fallece mi mamá. ¿Se hace cuenta que en 10 años perdí a las A 3 tus personas pilares. más importantes en mi vida en ese momento? Porque ahorita tengo una sobrina y si lo ve Se va a sí se sentir. va a sentir. Pero fíjate que antes de eso, sí, pues ya ver, yo creo que muchos se van a poder identificar. Yo me acuerdo vagamente que mi papá llegaba a buscarnos y nos escondían y era porque mi papá venía tomado. Sí, mi mamá logró cubrir muchas etapas de eso. Cuando yo crezco y veo el alcoholismo de mi papá, pues a ver, mi papá para mí era de que se ponía borracho y risa y rojo y bailando guapangos conmigo. Pues no ¿Sí? lo veías como algo No, negativo o algo malo. no creí con una influencia negativa de lo que yo veía a mi papá en ese aspecto, pero sí con recuerdos muy puntuales de cómo mi mamá hacía referencia a este problema de mi papá. Entonces creo que ahí fue un punto muy importante para mí, porque sí hubo un momento en donde yo le dije a mi mamá, es que tú lo elegiste como tu pareja. Contigo es una cosa como pareja, pero como mi papá Es es otra. otra. Entonces, creo que sí, en mi infancia, adolescencia, me incliné más a mi papá. Entonces, yo lo acompañaba, porque yo también muy huasteca, Ujú. muy de fiesta, pues a mí me encantaba andar de sanguijuela con mi papá. Eh, Papás muy presentes los dos, a pesar de todo, para mí fueron muy presentes los dos. Y después se jubila él y se viene a San Luis y por primera vez, o sea, fíjate, casi después de 16 años, tengo a mis papás viviendo juntos.
sea, yo nunca, o sea, no crecí viviendo con papás juntos. Mis papás no se casaron tampoco. Entonces, hasta los 16 entiendo esta parte El concepto de el familia concepto como de tal. familia. Ajá, y a ver, no que no la tuviera, no que la extrañara, no, nunca, creo que nunca me daba cuenta de muchas cosas, como que yo vivía en mi Yesilandia, ¿se cuenta? Pero me doy cuenta de eso y me toca vivir de manera consciente algo bien padre que fue como el enamoramiento de ellos otra vez. Porque se habían dado hasta con la cazuela en su momento, que yo te decía que fue cuando dije, no, pues ¿sabes qué? O sea, ustedes su rollo, yo con el mío. Pero después me toca esa parte. Entonces, luego me hacían burla y yo misma, porque yo estaba en la secundaria, en la Siriaco. Nosotros, la casa está muy cerquita de ahí. Y de repente yo estaba así de que en la escuela, en el salón, y me decían mis compañeros, Jess, ahí van pasando tus papás. Agarrados Y de la mis mano. papás agarrados de la mano así afuera de que venimos a pasear así, porque siempre comían, desayunaban, comían y cenaban ellos en la calle donde pudieran, yo creo. Entonces eso me tocó ver, fíjate. Por Pero eso está te muy digo, padre, ajá, que ¿no? me tocó en una etapa muy consciente ya la reconstrucción de ambos, la reconstrucción de mi mamá desde, yo creo, una etapa del perdón hacia mi papá y la reconstrucción de mi papá en una etapa del perdón hacia él mismo. Entonces, ese es como lo que más yo recuerdo. O sea, es lo que yo intento más recordar y que está más fresco para mí, porque yo ya tenía, te digo, como de 16, 17, 18, 19, 20 todavía, pues para mí era, o sea, fue una etapa muy interesante de empezar a vivir mi vida adulta y empezar a ver cómo ellos empezaban a vivir su vejez, pero eligiéndose nuevamente. Yo creo que eso está muy padre porque, a ver, no todos tienen la oportunidad como de ver esta reconstrucción de sus papás Sí. y con una madurez y desde otra perspectiva. No es lo mismo ver a tus papás desde chiquita, o sea, vas creciendo, viéndolos juntos, con sus cosas y todo, a de repente, o sea, ver que están unidos y que están teniendo una relación, Sí. pues, padre o diferente a la que estaba, ¿no? Entonces, eso está muy Sí, interesante. la verdad sí, o sea, siento que respeté mucho lo que ellos decidían hacer. Mi papá también muy huasteco, muy de una familia muy matriarcal, muy cercano a su mamá. Entonces, sí, respeté bastante. Y sí tienes razón, o sea, creo que lo normal, o me he encontrado con amistades que ahora me dicen que para ellos uno de los peores quiebres fue el divorcio de sus papás, y para mí fue a la inversa, Ujú. fíjate, sí es cierto. Yo crecí eh, eh, no teniendo a lo mejor este primer círculo, pero sí en la etapa que más lo necesité, lo tuve. Exacto. Sí, yo creo que es una etapa muy crucial porque aparte estás Sí, como en esa adolescencia en la que todo el mundo está de cabeza y entonces que sí, eso haya sido como algo que te confortara estuvo muy, muy sí. padre. Oye, Jess, y bueno, vamos a entrar de lleno a la parte Ajá, cruda de esta historia. A tu papá le quitan la vida. sí. ¿Nos puedes platicar un poquito qué pasó, cómo fue y cómo viviste ese día, esa noticia de la muerte de tu papá? Sí, fíjate que de entrada es como, a ver, creo que por más que yo lo repita, sigue siendo increíble, pero de pronto también te das cuenta que ya llevas 16 años con eso y que hay un momento en el que tienes que aceptar y hablándolo se sana, pero también hablándolo lo confrontas, ¿no? Justo yo tenía 21, estaba en quinto año de universidad. Eh, justo fue el fin de semana en donde iba a tomar posesión Calderón. Ese domingo Calderón entraba a su reinado mexicano. Nah. Y lamentablemente la Huasteca fue cuando empezó a sufrir una de las mayores oleadas De de violencia. violencia. Fue el 2009 y pasan diferentes circunstancias muy
curiosas. Luego dicen, y la Biblia lo dice, que cuando uno está en el arrepentimiento, entonces básicamente puedes entrar a las puertas del Señor. Y que también uno sabe o intuye. Mi papá me marca el domingo en la mañana porque había habido una fiesta en la familia. Yo no asistí porque yo tenía una pareja y en ese momento él tenía una actividad, no me acuerdo de qué, pero me habla mi papá el domingo como eso de las 10, 11 de la mañana y curiosamente me dice algo como de que tú sabes que te amo. Nunca me lo había dicho. Nunca. Entonces le digo, sí, porque pues nunca fue él, como sabes, huasteco de esos que te digo. Pero ese día él me dice, o sea, ¿tú sabes que yo te amo? Sí. Y me dice, no te puedo decir que amo al que era mi pareja, me dice, porque si no sería puto. Me dice, pero sí lo quiero mucho. Y dice, y a mí me encantaría que si tú decides casarte, te cases con él, pero te voy a pedir una cosa. No lo hagas hasta que termines tu carrera, porque esto es lo que realmente yo te voy a dejar. Entonces yo me acuerdo que yo le dije así como de que, ay, papá, no manches, obviamente no. Y por supuesto que a mí se me quemaban las aguas porque ya iba a dejar casi la universidad por fugarme. Pero yo le digo de que, no, ¿cómo crees? Y muy chistoso porque en verdad, sí era verdad que yo estaba teniendo conversaciones con quien era mi pareja en ese momento De que a lo mejor de ya que muy formalizaban. probablemente iba a tener que dejar la universidad por irme con él. Pero mi papá me dice eso, o sea, que me ama, que lo quiere, que me da casi su bendición de casarme con él, pero que por favor termine la universidad. Es la última vez que hablo con mi papá en esa llamada. Me voy a las actividades que yo tenía con él. Yo me acuerdo que ese preciso día, en la tarde, yo estaba en la sala con mi ex-suegro, platicándole de mi familia, que era algo muy raro, platicándole de mis tíos, de justo cómo habían fallecido. Y llego a mi casa sin novedad en la noche, me duermo. Mi papá era una persona que a veces dormía semanas o días en la casa de mi abuela y a veces con nosotros. O sea, era muy normal en él. Como no tener a lo mejor tanta noticia Sí, o que fuera tan presente de que ahí estuviera. Aparte de que había fiesta. Ajá. Sí, aparte de que había fiesta. Y el lunes 20 de octubre del 2009 nos hablan. Bueno, suena el teléfono como a las 6 de la mañana. Contesta mi mamá y pues ella va a tocar la puerta y me acuerdo mucho que él dice, acaban de llamar que falleció, algo así me dijo, que falleció una persona y me dice su nombre. Me dice con el nombre de y es tu papá. Entonces yo me acuerdo, o sea, me despertó eso, me acuerdo muy vagamente, o sea, de cómo me lo dice mi mamá. Me acuerdo que le hablo a mi exnovio en ese momento, llorando, le digo. Mi papá en ese momento nos indican que su cuerpo está en Río Verde. Ahí en ese momento nada más era falleció. Falleció, ajá. Sin decir qué había pasado, no, nada. Nada. Le hablan, despiertan a mi hermano. Tengo un hermano que es 3 años más grande que yo. O sea, él tenía 22, 24. O sea, 24 tenía mi hermano. Empiezan a dar la noticia en toda la familia. Y mi hermano se va, no sé ni con quién, con algunos familiares, a Río Verde, a reconocer el cuerpo. En ese proceso nos dicen, creo que le dio un paro. Me habla mi hermano como a las 11 de la mañana, me acuerdo mucho, que estaba la puerta abierta, estaba
mi expareja, que oye, que fíjate que ahora que lo menciono, que valiente porque estuvo ahí, o sea, me hizo el fuerte. Estaba su hermano. Sí, se le reconoce en se ese le momento. reconoce, aunque ya sabe mi frase. Y me habla mi hermano y me dice, Jessica, lo mataron. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí. Dice, cuando yo llegué, la persona me dijo, te tengo que avisar cómo está el cuerpo de tu papá. Entonces, me acuerdo que me tiré, grité, lloré. Y ya no me acuerdo de muchas cosas. Sí, O sea, bloqueaste. Es que es ajá. una noticia. Sí, lo segundo que yo recuerdo fue cuando llega el cuerpo de mi papá. Llegó como a las 11, 12 de la madrugada. Y escucho que un primo dice, está totalmente golpeado y arañado. Él se defendió. Después de eso, mi tercer recuerdo es yo estar sentada en el velorio y llegó una de mis mejores amigas. No sé si hablamos, no sé nada, te lo juro. Y mi siguiente recuerdo es en la iglesia. No me acuerdo de nada. ¿Lo viste? ¿Tú tuviste No, la oportunidad de no lo verlo? vi. No. No lo vi. No lo vi, no lo vi. O sea, mi mamá y mi hermano se encargaron absolutamente de todo. De todo. Sí me acuerdo, ahorita que fui a casa de mi abuelita, había mucho murmullo, muchas decisiones que ellos querían tomar. Válido. Era su hijo, era su hermano. Cuando estamos en la iglesia, empiezo a ver que llega mucha gente y me acuerdo que dicen que un primo, que en paz descanse, le hizo una canción. Entonces me acuerdo que estábamos en la iglesia con la caja de mi papá, con el féretro, y yo volteo y veo pues la cruz. Y no sé, como que sentí mucha paz. No entendía nada, pero me acuerdo de eso. Salimos, había guapangueros. Me acuerdo que iban a llevarse a mi papá, iban a meter a mi papá al auto, bueno, a la camioneta. Y alguien dice, no, a él nuestra tradición es llevarlo en hombros. Entonces, me acuerdo que lo cargaron entre sus hermanos, mis medios hermanos probablemente, bueno, uno. Y empiezo a caminar con mi papá adelante, cargándolo la gente, yo, los guapangueros y un montón de gente, que no recuerdo quién fue. Les agradezco a los que hayan ido, no me acuerdo de nada. Y luego, en el momento en el que iban a bajar a mi papá, empezaron a repartir estas hojas de la canción que le hizo mi primo y empiezan a tocar los guapangueros y empiezan ellos a cantar. Y pues como que por un momento dices, güey, es la última vez, ¿no? Y una tía dice como de que yo, pero justo me dice, es que... Y yo bueno, me corta. No. Es parte de... Abra ahí. Pero me dice como, oye, ¿qué hacías con tu papá? Le digo, bailar. Y bailé. Bailaste guapango. Fue tu forma de despedirte, de Sí. darle ese último adiós. Les digo yo,
nuestro último baile. O el primer baile en otro formato. Y pues bueno, les digo yo mucho. Fueron 5 segundos de decidir, ¿no? O sea, ¿cómo despides? ¿O cómo? ¿Cómo das ese último adiós, no? Si quieres paramos tantito para que nos recompongamos. Sí. Entonces, das esta despedida. Este último baile, te digo. Y yo decía como, a ver, mi mente te digo que fueron 5 segundos donde yo pensé, o lo despido llorando o lo despido bailando. Y bailé guapango con él y así lo despedimos. Siempre les digo yo, creo que fue de mis momentos más bonitos, ¿sabes? Sacar mi lado huasteco ahí de, güey, o sea, el mexicano, que justo mi proyecto también por eso es a la mexicana. O sea, decir, no importa cómo estés, sacas la vibra. Y pues ya, o sea, ahí lo despedimos y pues me cambió la vida. O sea, me cambió 100% esta etapa que yo te decía, venía de verlos cómo se reconstruían, cómo salían. Una nueva etapa bonita y de repente Sí. te O cortan. sea, sí, muy, muy complicado es esto. Estas situaciones, a ver, insisto, yo tenía 21 años. Estaba muy moca, muy tonta de la vida, tío. Si de por sí yo siempre vivía en Yesilandia, pues eran cosas que yo no sabía, no entendía. Empieza a surgir lo que viene después. Y vivir un duelo con una presión en donde o vives el duelo o haces justicia, híjole, está bien cabrón. Hoy no sé si lo haría diferente, no sé, pero en ese momento mi medio hermano mayor me dice, aparte, decidimos dejar a mi papá aquí en San Luis y no llevárnoslo a Tampamolón, que no fue una decisión que agradara, pero que yo decía, yo siempre voy a ir a verlo, o sea, no puedo ir hasta allá. Sí, lo tenías o Sí, querías tener cerca, ¿no? Para el momento que sí, surgiera, pues poder ir y acompañar en sí, donde estuviera, pero no hasta sí, Pampamolón. sí. Y luego, um, y empezamos a ver el caso. Me acuerdo también de muy, muy pocas cosas, pero los medios empezaron a decir cosas horribles, horribles. Y yo siempre he buscado, mi trabajo me permite hablar con muchos medios. Y siempre estoy en contra de las notas rojas y todo eso, porque siempre les digo, güey, esa persona que tú estás ahí tiene hijos, papá, esposo, o sea, no es una manera digna Claro. de que alguien sea visto en su último momento. Odio eso, odio de sobremanera. Y la prensa empezó a narrar que mi papá había intentado violar a alguien. Entonces, imagínate. O sea, que tú dices, no hay modo, no hay manera. O sea, nos empezamos a enterar de más cosas. Mi papá iba a Valles, lo bajaron en Tamazopo, unos policías. Iba en autobús. Iba en autobús. Lo bajaron en Tamazopo, unos policías. Y esos policías lo llevaron a Río Verde y entregaron el cuerpo. La persona que nos hizo que cambiáramos todo fue la persona que trabajaba pues, en la morgue, me imagino.
Sacó la cartera de mi papá, vio su nombre, el apellido, vio que era de Valles y él nos entregó todo, que fue que empezó a marcarle a todos los Acosta que estaban En el en el directorio. directorio hasta que encontró un familiar y le dijo, si esa persona no lo hubiera hecho, yo siempre les digo, jamás hubiéramos sabido qué habría pasado con mi papá. O Si sea, hubiera sido uno de los tantos sería una desaparecidos. estadística de desaparecido. Entonces, esa persona nos cambió el destino y Que no lo ni idea entregó. sabes de quién es, pero le No agradeces. tengo idea. El año pasado fui a una conferencia por primera vez a Río Verde y yo les dije, eran como 800 chavos, y yo les dije, yo a todos ustedes les debo. Les digo, porque un rioverdense me lo entregó todo. Y digo, qué bueno, porque justo después venía para mí la pregunta, ¿qué tan podrido tiene que estar un corazón para hacer eso? Viene la confrontación del caso. Mi hermano se enferma, mi mamá duró 10 años viva después de mi papá y no dejó de llorar un solo día. Entonces mi mamá cayó en depresión en muchos momentos y yo tenía 21 años. Entonces me dicen que tenían que exhumar el cuerpo de mi papá y pues no, O sea, para poder esclarecer, sí, era escarbar más, hacer más relajo, sí, buscar un culpable que quién sabe si iba sí, a surgir. Y era otra vez como abrir la herida, ¿no? sí. ¿Y qué decides? Yo decido desde mi decisión de una Jessica de 21 años orar por el corazón de esas personas y desde mi parte dar el perdón y dejar que la vida cobrara. No sé si fue lo mejor, no sé si lo volvería a hacer, pero en ese momento fue lo que decidí. Si fue lo que te dio la vida para hacer. En ese momento decidí tener paz. Fíjate que quien pueda escuchar y diga, ¿cómo vas a perdonar? Claro. ¿No? Yo siempre les digo y no me voy a cansar jamás de repetir que el perdón nunca jamás es para la otra persona. Es justo para nosotros, para poder liberarnos, Sí. para poder dejar esa mochila de emociones Sí. que nos están carcomiendo y que nos joden la vida y que al final no es, y ni siquiera se tiene que enterar Sí. la otra persona de lo que hiciste. Y cuando no se puede perdonar a una persona también por alguna situación en específico, sí te reconcilias y perdonas la experiencia o la situación. Porque, a ver, Jess, perder a un papá, una mamá o un ser querido, sabemos que es lo peor que nos puede pasar. Pero perderlo en las circunstancias en las que tú pierdes a tu Sí. papá, o sea, agrava, intensifica, prolonga el duelo y todo lo que conlleva. Sí. Entonces, es un proceso muy doloroso que dices, si le tengo que sumar aparte. Ahora, mucha gente de eso se puede agarrar, ¿no? Mucha gente para no conectar o para tratar como de sentir un poco de paz, busca y hasta que no encuentra, ¿no? Cada uno lo va a vivir de una manera distinta. Yo te diría que la decisión que tomaste, pues es la que en ese momento era, Sí. la decisión que tenías que Justo, tomar. aparte te voy a decir algo. Vino una situación todavía más triste para mí, y sí lo puedo decir triste, porque ahora a mis 38 años lo vuelvo a analizar, que he retomado el sanar con todo eso, y me acuerdo mucho que en los rosarios de mi papá, estábamos en casa de mi abuelita, y estaban de que te pedimos por su mamá, te pedimos por sus hermanos. Y una prima decía, por sus hijos. Y mi tía, la que estaba rezando, decía, no, por ellos no. Y ahí estábamos. Entonces, O sea, hubo un enojo de la familia por esta decisión. pues ahí todavía no se tomaba todavía la decisión. Más bien yo creo que algunos sacaron Ah, o la sea, realidad, ¿me explico? ya. No todos, pero sí me acuerdo de eso. Y nunca se me va a olvidar.
Nunca se me va a olvidar esa prima que decía por sus hijos y esa tía que decía no, por ellos no. Entonces, a los 21, después de todo esto, encontré por primera vez el entender lo que era un corazón y una mente podrida. Pero en esa persona de Río Verde encontré lo que era también un corazón noble que sin un rostro nos pudo cambiar todo. Claro. Entonces, eso me costó, y sí digo me costó, que toda la familia de mi papá me dejara de hablar. Muchos años, 10 años hasta que falleció mi mamá. Pero encontré en todas esas otras personas que no llevaban mi sangre el soporte o el apoyo para todo esto, incluyendo a la pareja, a la familia de mi expareja. O sea, ellos hasta la fecha han sido una joya conmigo. Mira, o sea, hace 16 años, ¿sí? Y cuando falleció mi mamá, ellos también estuvieron presentes. Y él también apareció. Entonces, Sí, esta red social que es creo, importante. creo que por eso te digo, mi mayor maestro de vida, mi papá, en la manera tan caótica en la que se fue y me hizo enfrentarme a la vida de salir de mi Yesilandia, ¿sí? Fue la primera vez que salgo de Yesilandia, me enfrento, decido, pero jamás flagie, o sea, nunca, nunca. O sea, mi objetivo después de eso era uno, la última llamada que él me pidió, terminar mi carrera, punto. Y después yo decía, años decía yo, si tuve los huevos que no tengo, si tuve el valor, Que ellos sí, pero yo que no. ellos sí, pero yo no, a ellos les faltaron y a mí me sobraron. Si tuve el valor de despedir a mi papá bailando, no me importa nada. No me importa nada. Puedo decirte que he estado rodeada de gente increíble, pero también he vivido una vida solitaria. Y ha sido lo mejor que me ha pasado. Ha sido lo mejor que me ha pasado. Mi papá, con su despedida, me dio el mayor regalo del mundo, que fue abrir los ojos, entender que realmente mi profesión sí era lo mejor que me podían dar y que sí mi profesión es la que me ha dado todo. Todas las oportunidades las he tenido gracias a la carrera que mis papás me pagaron. Y es que, ¿sabes qué? O sea, bueno, no sé, hay mucha especulación de que luego hay gente como medio presiente de ciertas cosas. Y es que ese último mensaje de decirte que te ama cuando no es algo que hiciera cotidianamente y Sí, darte ese último deseo, esa última petición de haz lo que quieras con tu vida, pero me terminas pero la carrera sí, y que te sí. hayas afianzado a ello, porque a lo mejor, como dices, ya tenías tú patitas en otro lado para Sí, irte, uy, ¿no? no, sí, y a veces lo pienso, digo, híjole, yo estaba lo que le sigue de enamorada, o sea, lo que le sigue de enamorada, como se enamoran las primeras veces, Claro. ¿sabes? Como tonta. Pero, pues sí, la Las verdad. cosas como son. Pero mi amor hacia mi papá era más grande que cualquier cosa, Totalmente. más grande que cualquier cosa. Me tocó renunciar, despedirme, elegir otras cosas para poder construir este último deseo de mi papá. Entre ellas, que sí fue para mí también muy complicado, la ruptura con esta persona. Fue muy, 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 muy complicado, la verdad. Pero existió la vida después de eso. O sea, fue la primera vez después de mucho en donde empecé a entender la independencia que yo podía ver. Yo ni siquiera manejaba, o me llevaba a mi papá, o me llevaba a mi pareja, ¿me explico? Entonces, pues no, me puse a trabajar, tuve la oportunidad de al siguiente año debutar en EXA. A los 22 me toca debutar en EXA. Y a partir de ahí, haz de cuenta que 10 años constantes los dediqué solo a trabajar y a prepararme,
a estudiar mucho, mucho. ¿Crees que mucho de eso fue justo en honor a él y a lo que él Siempre, deseaba? siempre. De hecho, cuando yo regreso, o sea, yo termino la carrera y luego regreso a titularme años después y me toca decir las palabras cuando hacen la entrega de títulos y justo yo digo, promesa cumplida. O sea, promesa cumplida porque aquí está lo que me pediste. Y yo me titulé creo que como a los 26 años. O sea, todavía me tardé porque salí de estudiar y luego, pues en lo que trabajas y luego ahorrar para la titulación y Sí, todo, sí. me titulé como a los 26, pero tuve el honor de cerrar con broche de oro esa petición de mi papá de terminar y poder yo ser la persona que dio las palabras en la ceremonia de titulación. Sí, te da sentido, ¿no? Claro. Es que tenemos como de dos sopas, ¿no? Cuando la vida nos mienta la madre, o esto de mentadas de vida, que por eso es el nombre, es o me hundo y me lleva a la fregada, o trato de ver dentro de mis posibilidades y viviendo mi proceso y respetando mis tiempos, de darle un significado distinto que me permita seguir adelante, Sí. ¿no? Y creo que eso fue mucho de lo que hiciste. Desde cómo lo despides, desde cómo lo recuerdas, desde cómo le das sentido y te dedicas a crecer Sí. profesionalmente, porque papás sabios, ¿no? Entonces, haz esto y te va a ir bien, Sí. ¿no? Casi. Aparte, ¿sabes qué? Algo que yo tomé como estandarte fue el decir, hoy vivo por los dos. Entonces, adopté muchas características alegres de él en este proceso. Entonces, aprendí a reconstruir también la manera en la que yo decidía vivir ya todos los días. Entonces, también creo que eso es algo bien importante, que hacer honor a cierta situación o personalidad que yo veía en él me abrió las puertas. O sea, una persona, bueno, yo en mi caso, ¿verdad? Yo creo que una persona que es agradecida, que es humilde y que es alegre, se le abren las puertas. Y yo veía eso en mi papá. Y no te puedo decir que yo lo soy, pero lo he intentado, o sea, he intentado acordarme siempre de dónde son mis papás, lo que batallaron, lo que viví, lo que han hecho conmigo, y hoy en día lo sigo teniendo como estandarte. O sea, nunca olvido quiénes fueron mis papás. Y es que, ¿sabes que a mí me ayuda y me resulta interesante que podamos ver la perspectiva de, no es que olvide a mi papá o mi mamá o a quien se fue y ya, sino justo eso, ¿cómo integro? Porque al final del día ellos solamente van a morir en realidad el día que los olvidemos y que ya Sí, no volvamos a recordarlos, ¿no? O que mueran junto con nuestros recuerdos. Pero al final del día me parece que es como yo adopto un poco de algo que para mí me resulta importante, sí, lo integro, lo hago parte de mí y es mi forma de honrarlo. Y yo te podría decir que vamos transmitiéndole a la gente un pedacito de lo que somos nosotros, pero sí, también de lo que fueron ellos, sí, ¿no? Entonces yo puedo conocer a tu papá un poco y a tu mamá también a lo mejor a través de ti, sí, ¿no? Eres como una pequeña carta de sí, presentación y a mí eso se me hace padrísimo porque siempre que alguien marca nuestra vida y fue importante, me parece un homenaje muy grande sí, y muy bonito poder llevarlos como parte de nuestra esencia o como parte de nuestra forma de ver el mundo o de comportarnos. Y se me hace algo, sí, pero espectacular que podamos sí. lograr. Creo que yo lo hice mis herramientas de vida. Y pues agarrarse cuenta que mis chivas con estas nuevas herramientas y reconstruí todo lo que estaba planteado para mí. Porque yo sí, a los 21 Oye, pero es soñaba que con casarme y ya. Pero es que, a ver, a los 21 tenemos todavía esta falsa fantasía de que somos inmortales, de que nada nos pasa, de que la vida tiene, o sea, como que está todavía Sí, muy, muy color de rosa, ¿no? Y de repente te confronta la vida a una edad, pues, corta
y te hace replantearte, te hace madurar, te hace tomar decisiones que a lo mejor no deberías tomar porque pues no estás en edad de, pero eso pues te forja lo que eres al final del Sí, día hoy. te voy a decir una situación que me pasó, que para mí fue la respuesta de Dios de decir, hiciste lo correcto. Cuando pasa lo de mi papá, a los meses yo entro a unos talleres de estos que te invitan para hacer catarsis Ujú. y hay una actividad en donde me toca con una persona, con una niña que tenía 15 años allá en ese momento. Y pues es de sanar, ¿no? Entonces tú platicas. Y ella empieza a platicar que su papá, tomado, atropelló a una persona y esta persona falleció. Entonces, el mensaje de ella era, lo que más me duele es que ahora soy la hija de alguien, ¿sabes? Y volteo, o sea, ella estaba conmigo y le digo, yo soy la hija de alguien a quien se lo quitaron. Y Sí, como dije, la contraparte, ajá. ¿no? Entonces, yo le dije, no te preocupes, o sea, fue él, no tú. Y cuando yo lo viví, yo pensaba que esas personas a lo mejor tenían hijos. Entonces, para mí fue una manera muy bonita de Dios de ponernos a las dos, a dos hijas, de alguien que había sido el culpable y a alguien que le habían arrebatado la vida. Y estar ahí las dos, para mí fue muy sanador. Hablar y yo darle el mensaje desde esta otra perspectiva. Sí, porque hay mucha culpa, hay mucha vergüenza, hay N cantidad de cosas que pasan y a lo mejor esta chava, imagínate 15 años, lo que sentía de que su papá haya provocado eso, ¿no? Y cómo lo trabajas y Sí, cómo lo integras, ¿no? Y tan joven. Pero creo que tuviste muchos mensajes y creo que tuviste muchas herramientas como para poderlo afrontar, más las que fuiste creando que la vida pues, te forzó sí. a hacerlo. Al final, pues este tema queda sin esclarecerse al día de hoy. Hay todavía esa incertidumbre. Eh, ¿Todavía te pesa no saber bien qué pasó o es algo que como que está pero no causa tanto? ¿Cómo lo vives hoy esa parte? Fíjate que hoy, si pudiera, sí lo esclarecería. Hoy. La vida me ha llevado a conocer mucha gente que ha tenido el valor que a lo mejor yo no tuve, porque se necesita mucha valentía y mucho estómago. Me he permitido conocer el sistema también, que era algo que te comentaba, pues, a Ujú. ver, a mí el sistema me ha fallado, sí, y de las peores maneras, de las peores maneras. Y no solamente a mí, a mis familiares directamente, están viviendo situaciones de un sistema terriblemente corrupto, terriblemente frágil, podría decir yo, y de repente sí, la respuesta es sí, o sea, sí me gustaría, pero también ahora que he logrado platicar muchos años después con algunos familiares, que ellos sí intentaron, porque ese también para mí fue otro aprendizaje. Cuando tú pierdes a alguien, sientes que solo tú lo pierdes. No, y es todos, Y ahí hubo alguien a quien le mataron a su hijo, hubo a quien le mataron a su hermano, ¿sí me explico? claro. Sí, cada Y uno vivió su propia sí, pérdida, ¿no? Pero eso claro que te enfrascas en lo que tú en estás ti, viviendo. sí, claro.
Es más, incluso tus hermanos, ¿no? O sea, todos perdieron un Claro. papá, pero cada uno lo perdió desde una Sí, posición distinta, con sí, variables distintas, desde la edad, desde el vínculo que tenían con él, la sí, relación, o sea, todo influye y aunque sea la misma, cada uno va a tener su propia sí, experiencia y realidad ante la misma sí. situación. Y siento que eso es algo que entendí muchos años después y me logró trabajar mucho la herramienta de la empatía. O sea, me hizo trabajar la herramienta de la empatía, porque la empatía se trabaja. Claro. Entonces, cuando yo entiendo eso, empiezo como a bajar la guardia, porque muchos años estuve muy enojada, claro que estuve muy enojada. Con el sistema, con la vida, a veces con Dios, con mi familia, estuve muy enojada, claro, por supuesto, No era para menos, ¿no? claro, sí, pero después mis mismos cuestionamientos, mi solitariedad, ¿qué te puedo decir? Me ha hecho o me obligó a preguntarme y no mentirme a mí misma. Entonces, cuando yo entiendo eso, de que a alguien le mataron a su hijo, a alguien le mataron a su hermano, a alguien le mataron a su tío, al amigo, ¿sí? Entonces volteo y te das cuenta que fue un golpe muy fuerte para todos, Sí, ¿sí? para toda la Sí, familia. para todos. O sea, sí supe de un primo que no, o sea, que le pegó terrible la noticia. Y otra tía que también, o sea, pero no supimos cómo dialogarlo o cómo enfrentarlo. Sí, Sí. no supimos. Lo único que supimos fue enojarnos Y y pelearnos y pelearnos y que separarnos. ganara el ego y el orgullo. Eso pasó. Pero volvemos a lo mismo, era para Sí, lo que en ese momento a todos les dio era la para lo que vida. nos alcanzaba. Sí, Claro. fue para lo que nos alcanzó, ni modo. Entonces, hoy, 16 años después, que va a ser en octubre, entiendes que pues la familia es la familia, que muchas veces el ego y el orgullo sí rompe cosas que no se debieron de haber roto y que hay momentos en donde necesitas tener mucha fortaleza para poder salir y exigir a quienes tienen cargos y que pidieron estar ahí y que no están haciendo nada. Pero hoy lo entiendo, ya a mis 38 años, 16 años después. A los 21 años no manches, no lo entendía. A los Sí. 21 Oye, ni años no, sabías cómo sí, no lo hacerle ni qué, entendía. o sea, era imposible. Y te digo, la vida me ha dado la fortuna de hoy en día poder empezar a conocer esta otra parte y platicar mi historia y alentar y decir, o sea, lo que tú decidas, hazlo, date paciencia, date empatía a ti mismo, eh, Sí, escúchate, ¿no? porque Porque al final creo sí, que también eso es algo. Luego escuchamos más las voces externas que lo que uno quisiera hacer o lo que sí, uno pudiera hacer, pero al final del día creo que una chavita, no sé si tus hermanos estaban de acuerdo con esta decisión o no tan de acuerdo, ¿no? Pero al final del día como que recae mucho en ti y tienes que de alguna u otra manera también aceptar, ¿no? Que eso fue lo sí, mejor que pudiste haber hecho y que al final, pues a lo mejor fue lo que te dio paz y lo que hoy en día sí, te da esa tranquilidad. sí, no me arrepiento, de esa decisión no me arrepiento. Digo, pues sí, mis medios hermanos a su manera, ¿no? Pero pues no están aquí. Y al final de cuentas, pues como que ellos decidieron que yo por ser la más chica decidiera. Y no lo hicieron tan relevante. Era algo que a lo mejor no era tan relevante, pero resultó pues serlo para Claro. otras personas. Oye, Jess, y bueno, después de esta tragedia, porque en realidad fue una tragedia y un evento muy significativo por todo lo Ujú. que lleva de fondo, 10 años después, Sí. y te confrontas ahora con la Sí. muerte de tu último pilar que ya tenías en ese momento. Sí, de mi mamá. Em, pues, a ver, también fue muy
rápido. Ese para que veas, sí, todavía a veces como que todavía le nublo, porque hay momentos en donde todavía quiero voltear y agarrar el teléfono y platicarle. Sí pasa. Pero, pues también, pero aquí creo que las cosas y las circunstancias fueron muy distintas. Eh, la muerte de mi papá nos enseña justo que las cosas se pueden ir muy rápido. Em, y busco después de esto alimentar o trabajar la relación con mi mamá, porque antes de la muerte de mi papá, yo no era muy cercana a mi mamá. No era muy cercana ni a mi hermano ni a mi mamá, esa es la realidad. Mis pilares eran mamá Coco y mi papá. Entonces, batallo muchos años, batallo como 5 años. Por eso te decía yo esta parte de solitaria, Ujú. porque casi durante 5 años, em, siento como que no encajaba en lo que mi mamá quería, ni en los estándares para mi hermano, porque somos muy diferentes. Entonces, pues insisto, yo me dediqué a trabajar y a marcar territorio afuera de mi casa. Em, yo creo que fue como hasta los 29, 30 que empecé a sanar mucho lo de mi mamá, que empezamos a entendernos de otra manera, ya en adulta yo, cuando me salgo de la casa justamente, y empiezo a volver a entender una reconstrucción de relación mamá e hija. O sea, vuelvo a vivir una epifanía, Mm. como mi nombre, de una relación de amigas. O sea, no creo, no te puedo decir que nos llevábamos mal, que éramos, no, 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 pero no la relación que al final veo o relaciones, la realidad es que no. O sea, pobre de mi mamá, creo que fui un calvario para ella, Mm. muchos años, porque así como mi papá, mi espíritu muy libre y muy recio, muy, muy recio, la confronté mucho. Desde chiquita que yo te decía que le dije, eso es tu rollo, no el mío. Ujú. Entonces yo tuve una relación con mi mamá de muchos años de mucha confrontación, mucha. Porque además, después de lo de mi papá, viene una independencia económica para mí, porque me deja una pensión para terminar mi escuela. Entonces, era mi dinero. Y yo inmediatamente empecé a trabajar. Entonces, fallece mi papá y realmente empiezo a solventar muchos de mis gastos. Y no Y necesitabas a lo mejor sí, tanto a tu mamá para ese aspecto. en ese aspecto. Sí, creo que a su modo ella también estuvo en momentos en donde yo no me daba cuenta que ella estaba siendo un pilar muy importante, porque ella estaba muy preocupada pues yo creo que como mamá ves cómo está el mundo, me Ujú. explico, y ella estaba muy preocupada en qué iba a pasar conmigo, o sea, en que quería que me casara, que tuviera hijos, y yo trabajando, 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 y, ¿sabes? Entonces, como que hubo un momento en donde ella dio tregua y yo di tregua y nos la pasamos increíble. Disfrutamos mucho, al final nos disfrutamos mucho, mucho. O sea, a sus amigas, yo las pasaba por ella, las llevaba al café, las recogía, nos divertíamos, salimos a muchos lugares. O sea, lo que usualmente a lo mejor se hacían como más chicas, lo hicimos grandes. A ver, yo nunca tuve unas vacaciones familiares, No, pero a nunca. ver, no tuviste una vida, no hay normales en esta, Sí, en ajá. realidad, pero todo surgió como esporádico Sí, y yo no, y en momentos ajá. que no eran, ¿no? Como No, lo de tus yo, papás cuando ya estabas sí, más grande, como esta relación, que qué padre, ¿no? Que al final del día, aunque tuviste muchos choques con ella, al final esta relación se reestructura y tiene una relación muy bonita. sí.
Aparte te voy a decir algo, mi mamá trabajaba mucho. Yo, o sea, también lo digo así de que, voy a ver, familia, clase media, media baja. O sea, de mucho esfuerzo. Vengo de una familia donde tuve una mamá que se tuvo que chingar trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿sí? Y cuando entendió que las cosas tenían que ponerme más atención, pues dejó de dar clases en la tarde, le dio no sé cómo se dice, a mi papá para que trabajara él, y entonces ella poder atendernos un poquito más en la tarde. O sea, mis papás siempre estuvieron trabajando, mi mamá siempre estuvo trabajando. Mi hermano y No, bueno, yo, ahora todo tiene sentido de por sí. qué te la pasas trabajando, Ajá, o ¿no? sea, Es mi el hermano ejemplo mi que hermano y viviste. yo, o sea, nosotros Ivy nos dejaba en una casa a las 6 de la mañana, porque ella se iba a trabajar, y esa señora era la que nos llevaba a la escuela y luego nos recogía a ella y comíamos en su casa. O sea, sí me explico, de verdad, de una cultura de mucho trabajo y sí momentos de mucha carencia. O sea, la vida me sonrió y nos sonrió, y yo estoy muy agradecida por todas las oportunidades que hoy se tienen y que los que hoy me conocen no se imaginan. Todo lo que pasaste. Ajá, y es esta parte que yo te digo de jamás olvidar, a mí nunca me voy a permitir que se me olvide eso. Sí, porque aunque ellos ya no estén y aunque he tenido otras oportunidades, nunca hubiera sido posible sin ese esfuerzo tan grande que ellos dieron. Mi mamá se jubila, empieza a disfrutar ella, y justo pues viene la pandemia. Ella se empezó, me acuerdo que le celebré su cumpleaños en noviembre. En diciembre, pues como que se empezó a sentir mal, empezó a bajar de peso. Enero, febrero, yo ni le creía, yo le decía, ¿qué te pasa? Pues no entendía, yo pensaba que O era sea, se como, sentía mal, pero no sabían qué tenía no ni sabíamos, alguna cuestión ahí no evidente. sabíamos. Ella se hizo estudios, llega a marzo, se siente mal, nos vamos a pandemia. Abril, cae en cama, y en mayo fue cuando dijimos, ¿qué está pasando? O sea, no había doctores, no podíamos ir al hospital, estaba todo muy mal, mi mamá tenía tanto miedo de la pandemia. Y me acuerdo, yo trabajando, pues yo trabajando, me acuerdo mucho que esa semana yo vi a mi mamá muy mal y le hablé a la que era la gerente donde yo trabajaba y le dije, oye, te necesito pedir permiso, mi mamá está enferma. ¿Cómo? Sí. Le dije, esta semana dame chance. O sea, voy a estar como en medios Intermitente. intermitente. Entonces, eso fue un lunes. El viernes mi mamá entró al hospital y el lunes falleció. Así. O sea, de un lunes a un lunes. Y al final supieron qué había pasado. Pues mira, también fue otra situación. Ella entra el viernes al hospital, mi hermano la lleva, pobre de mi hermano. Le ha tocado y la sobre. O sea, si a mí me ha tocado feo, pues a él le ha tocado confrontarse. Em, Llegamos y vi a mi mamá. Yo llegué, vi a mi mamá chupada. O sea, se cuenta que yo decía, ¿qué? Cuando la llegué y la vi en la silla de ruedas, estaba totalmente perdida. O sea, yo la había dejado en la mañana, llegó mi hermano y en la noche, haz de cuenta que a mi mamá le cayeron 20 años. Así. Y la meten al hospital y el doctor sale y fíjate lo que nos dice. ¿Ustedes saben si su mamá tiene algún documento de donación de órganos? Entonces, como que mi hermano y yo fue de que, cabrón. ¿Tú sabes? No, tú tampoco. No, pues no. O sea, haz de cuenta que es como si nos hubieran preguntado a nosotros, ¿saben si a tu mamá le gustaban los chocolates? Ujú, sí, no, 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 no no relacionas. dimensionábamos, no dimensionábamos nada, jamás. Nunca lo hubiera imaginado. O sea, nunca. Em, Nos dice el doctor en la madrugada, su mamá tiene muchas posibilidades de fallecer.
Nosotras, ¿cómo? Y nos dice, sus riñones no funcionan. ¿Cómo? No. Necesitamos meterla a una hemodiálisis urgente, urgente. Pero necesitamos primero saber si no tiene COVID. Bueno. Entonces sale al siguiente día, el sábado, y nos dicen, les tenemos una buena y una mala noticia. Pues la buena es que no tiene COVID. La segunda es que se está infectando mucho y tiene neumonía, pulmonía. Entonces, pues otra vez mi hermano y yo, mira, me acuerdo que yo les escribí a mis tíos, a sus hermanos, de que, oigan, mi mamá está en el hospital. Y nos dicen, vamos a preparar todo para meterle la hemodiálisis. Necesitamos checarle la presión, no sé qué. Ah, bueno. El domingo, pues ningún doctor apareció. ¿Esto fue en sector público o privado? No, público. No podíamos trasladarla, no aguantaba. No apareció ningún doctor. El lunes nos dicen, va a entrar A la EMO. a la EMO. Ya logramos otra vez establecerla. Y justo cuando iba a entrar, llega otra persona, más joven. Y por protocolo, más joven lleva preferencia. Entonces en ese momento supimos que ya no había posibilidades para ella, que iba a fallecer ese día. Y fue complicado porque al lado de nosotros estaba esa familia. Entonces, pues, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando tu sistema médico, pues, Está de la no más fregada. tiene para salvar una persona? Sí. Pues nos tocó despedirnos afuera porque no la pudimos volver a ver. Es lo que te iba a preguntar, si tuviste oportunidad de No, despedirte. no pudimos verla. No, la última vez que la vimos fue el día que entró al hospital, el viernes. ¿Y cómo te despides? Pues, em, pues mira, yo tenía la Biblia. Yo estaba leyendo la Biblia. Estaba muy enojada con Dios. Uy, no, tú no sabes cuántas veces yo se la rayé esa vez. Estaba enojada con Dios, pero estaba más enojada con mi papá. Yo se lamenté a mi papá 50 veces es poco. Yo le decía, no mames, profesor, no me salgas con tus cosas de que vienes por ella, güey. Me dejaste. Estaba muy enojada, muy enojada. Hice una llamada con un amigo y yo le decía, güey, ¿soy mierda o qué? O sea, porque yo conozco gente que es tan ojete con su familia y los tienen. ¿Por qué? O sea, yo me preguntaba, estaba muy enojada, muy enojada. Y me dice, deja de estarte quejando. Y yo, güey, porque sí me explicó. Y él me dice, no, en lugar de estar hablando conmigo, deberías estar despidiendo de tu mamá, porque tú no dejas que se vaya. No, mames. O sea, huasteco también el cabrón. O sea, no, o sea, él hace cuenta que un balde de agua helada fue poquito. O sea, tal cual me dijo. Te aterrizó de alguna manera. Deja de estarte quejando y cuélgame, porque lo que tú tienes que hacer es despedirte. Y me acuerdo que entré al coche, leí unos versículos de la Biblia, me salí, me puse una canción que fue la última canción que le dediqué a mi mamá, que justamente es como este tatuaje, que es una canción de Carlos Rivera que se llama Luna en el cielo. Y empiezo yo a platicar con ella de que, pues, ¿sabes qué, mamá? Pues, ¿qué hago? O sea, y te lo juro que yo sentí como si estuviera atrás de mi mamá y mi papá y volteo y le digo, pinche profesor,
pues me ganaste, Te la llevas. te la llevas. Y empecé a platicar, así como te estoy diciendo a ti, así. Y hasta la fecha sigo así hablando con ellos, ¿eh? Yo a mi papá a veces le digo, ¿me quieres? Un buen hombre, oiga, no, pues cállate, o sea, ¿puedes o no puedes? Yo platico mucho con ellos. Y esa vez yo platicaba con ellos, me despedí, les pedí perdón a los dos de lo que tuve que haberme pedido perdón. Y le hice una promesa a mi mamá que me salió del corazón, que fue prometerle que iba a mejorar mi relación con mi hermano. Tomé un screenshot, me metí al coche otra vez a rezar. Como a los 40 minutos nos hablan y pues nos dicen que mi mamá había fallecido. Otra vez me tiré, grité, lloré. Y en ese momento les pregunto a qué hora. Y me dicen 7:04 de la tarde. Y veo mi screenshot 7:02. Entonces Un mensaje. me despedí. Sí, como lo dijo mi amigo, tal vez sí estaba esperando que pudiera yo soltar. No quise otra vez tampoco yo entrar a verla. Fue mi hermano. Fue mi hermano. Y ha sido muy difícil, muy difícil. Yo creo que nunca estás preparada, yo creo. Aparte, ¿sabes qué? Como que han sido como en momentos en donde yo digo, güey, me la estoy pasando tan chingón, entonces ahora me da miedo pasármela chingón. Sí, pero viene Sí, una tragedia. ajá, Sí. porque dices, ay, Dios, ¿por qué? Y cuando pasó lo de mi mamá, les digo yo, se me cumplió mi peor miedo, que era perderla, pero se me regresó mi libertad. Creo que en esta fantasía yo de poder querer sobrellevar la tan bonita relación que teníamos al final, hacía mucho pensando En en ella. ella. Y no que estuviera mal, pero ella también vivía con muchos miedos y con muchas limitaciones que a lo mejor en su entorno, ¿sabes? Y cuando pasa eso, de repente volteé y me vi completamente sola. O sea, no estaba papá, no estaba mamá. Yo no tengo abuelos, ni uno. Em, pues la relación con la familia de mi papá nula. La relación con, con la familia de mi mamá, pues no nula, pero lejana. Tenía también pues, un tiempo que me había separado de mi pareja. Entonces, en lugar de ponerme, o bueno, sí, me encerré a llorar 3 meses. Renuncié y me di 3 meses para llorar. Nadie supo ni siquiera dónde me fui a vivir. Me mudé, renuncié 3 meses. Le dediqué a mi mamá 3 meses para entender. Y después de esos 3 meses, entiendo que tengo la libertad de empezar completamente de cero. Y ahí surge lo que soy hoy en día. O sea, después de esos 3 meses de encierro, de duelo, de llanto, salgo, digo, con mi papá me di los 5 segundos, con mi mamá me tengo que dar mis 3 meses, salgo y reconstruyo toda mi vida. Toda, toda. O sea, adiós familia, adiós amigos, adiós personas, todo, todo. Me costó mucho porque fue vivir un nuevo duelo. También el duelo de ti misma, Claro, ¿no? sí, el duelo, o sea, vivo mi último duelo en ese momento, que fue despedir a la versión de una Jessica que tenía papás, de una Jessica que soñaba con casarse, de una Jessica que agachaba la cabeza, que entendía mucho que provenía de una
familia de clase media, media baja, y que a lo mejor esa Jessica creía que no tenía oportunidad de avanzar, ¿sabes? Era una Jessica que conocía a las personas, pero atrás de, solo como empleada o solo, ¿sabes? Sí, que no te la creías, que podía hacer Ajá. algo más. Entonces, estábamos ahora sí que al 100 en la pandemia y pues haz de cuenta que ahora sí que como un ave fénix, florecí, renací y Y entonces creas la versión auténtica y la sí, versión con la que te sientes cómoda, la versión con la que vives esa libertad sí, y te conviertes en sí. Jessica Costa. Me convierto en Jess Acosta, porque antes te lo juro que todo el mundo me decía Jessica, Jessie, y ahora no, o sea, construyo el personaje de soy Jess Acosta haciendo match con un personaje de mi infancia que se llamó Tatiana Cuarizanta. Entonces, encuentro esa facilidad de empatizar contigo mismo con ese personaje que tenía Tatiana Cuarizanta. De divertirme, de jugar, de cantar, de inventar y le doy vuelta a la página, emprendo, hago mi negocio, dejo de depender de un salario, empiezo a trabajar mucho mi marca personal, las relaciones públicas y pues no te puedo decir que sin darme cuenta, pero sí con el esfuerzo de muchos años también, empiezo a crearme una vida que a los 21 jamás hubiera creído que podría darme, que a los 31 que fallece mi mamá, jamás hubiera pensado que iba a poder sostener y que ahorita a los 38 me hace decirte que me siento tan feliz, tan plena, tan contenta, que abrazo y volteo y yo le agradezco muchísimo a Dios porque incluso cuando tuve estas 2 pérdidas y más pérdidas que tuve en el camino, eh, no me abandonó y no sabes cómo le agradezco a la gente que me ha adoptado. O sea, he conocido y he sido muy afortunada, muy, muy afortunada en cómo la gente que no me conoce, que no es de mi sangre, que no sabe nada, me empezó a adoptar, creyó en mí, me dio oportunidades y que hoy en día no me han soltado. O sea, hice una familia Que ya elegiste tú. que elegí que o sea, que digo, envidienme, sí envidienme y envidia de la Que buena, estás rodeada de gente porque después fregona. de tantas mentadas de vida, después de tantos chingazos, la paciencia, la perseverancia y el creer que siempre podía haber algo más, esos 5 segundos, me hace hoy abrazar y decir, güey, qué chingón. O sea, qué padre que hoy puedas platicar. Digo, te agradezco muchísimo la invitación, porque a lo mejor allá afuera a alguien le va a llegar. Espero que a alguien le llegue. No, a ver, así como estamos aparte en este país, yo creo que muchas personas se van a identificar con lo que tú pasaste con tu papá y que también muchas personas justo tomaron esa decisión por lo que tú quieres y mandes. A mí me resulta importante, te decía antes de empezar, justo estas personas que de la vida cotidiana, que tenemos estas historias que nos marcaron, Sí, pero que también a otras personas a lo mejor y que puedan sentirse un poco acompañadas o que puedan saber que no son las únicas que los han sí. pasado. Y eres una mujer admirable, Gracias. eres una mujer con una capacidad de resiliencia increíble. Que también eso se puede, Se desarrolla, trabaja, se se trabaja, trabaja. sí, no es 100% innato, ¿no? Y la vida pues te ha forjado para eso. Eh,
Me da muchísimo gusto que hayas podido darle la vuelta a unas tragedias como las que viviste y que hoy en día puedas decir que eres feliz a pesar de y que no te defina todo eso que pasó, sino que solamente es parte de tu historia, la llevas contigo con dignidad, con orgullo, siguiendo, ¿no? Como decíamos hace ratito, siendo parte de tus papás de esta que hoy también Sí, es su historia, porque finalmente eres lo que eres hoy por sí. ellos y para ellos también. Yo he escuchado, y ahorita lo mencionaste, y lo he escuchado porque me metí a ver tus redes y todo, y he Y yo. escuchado una frase que dices muchísimo, y no me quiero ir sin preguntártelo porque creo que también, a pesar de que no tiene que ver ahorita exactamente con lo que platicamos, sí creo que mucha gente también se va a identificar. Porque yo no me identifico, yo la verdad es que a lo mejor no tengo algo muy evidente, pero me causa mucha curiosidad. ¿Qué será? ¿Qué será? Decías y dices, el sistema me ha fallado Sí, en 1 y 1000 ocasiones. Ya sé que fue con tu mamá porque el sistema de salud público no dio para más. Ya sé que fue con tu papá porque su muerte fue un asesinato que no se pudo esclarecer ujú. en una ola de violencia muy impactante. ¿En qué más te ha fallado el sistema? Mira, es lo que te decía, que después te das cuenta que en tu entorno no solo eres tú. Em, Tengo una prima que tiene una lucha increíble, que es Voz y Dignidad por los Nuestros. Em, y el sistema ha fallado, porque eh, ella perdió a su hermano, nosotros perdimos un primo. De hecho, está el cortometraje de Ruido, en donde sale mi prima y ella platica lo que sucede con mi primo Daniel, que en la Huasteca también lo levantan. Y a partir de eso, ella junto con otra persona fundan Voz y Dignidad por los Nuestros y llevan como 12 años de lucha con todas las mamás buscadoras. Han encontrado tantas cosas, tantas, que ojalá la puedas invitar, porque esa es una lucha que no tendrían que estar haciendo ellas. Claro, hay alguien que debería Claro. estarse haciendo cargo de eso. En San Luis se acaba de aprobar que ya va a haber un apartado especial en la fiscalía para las madres buscadoras, pero es terrible eso que pasa, es terrible. Y tengo otra situación también de un tío que ahorita está en un penal y que su caso no ha podido avanzar. Y no hay pruebas para que realmente esté ahí, pero tampoco nadie ayuda para que salga. Entonces, no soy la única. Alrededor de ti, de los que nos puedan escuchar, de mí, hay muchas historias en donde el sistema nos ha fallado y yo he decidido querer confiar en que hay personas que realmente quieren trabajarlo de manera diferente. Es como, no mi patada de ahogado, pero es como poder decir, ya no me quiero quejar, quiero entender, pero sí creo que habemos muchas personas a las que el sistema nos está fallando, nos ha fallado y, Y seguirá y seguirá fallando. fallando seguramente, pero como hija de mis papás, no me voy a quedar en la raya sin luchar. Entonces, he querido entender qué pasa del otro lado, porque también del otro lado pasan muchas cosas Claro. que desconocemos y que dices, híjole, ya Sí. entendí un poquito por qué, pero el entender un poquito por qué
no significa que me voy a conformar, ni que nos tengamos que conformar. Sí, o que se justifique. O que se justifique. Entonces, sí es cierto, es algo que últimamente he dicho mucho. No estoy en contra de, pero sí quiero ser una ciudadana que sepan que aunque el sistema me ha fallado, voy a seguir siendo parte de querer hacer el cambio desde donde esté. Sí, que empieces a mover esas piececitas, ¿no? Desde donde esté, siendo portavoz, dando voz, dando difusión, siendo parte de, es lo que tenemos que hacer. Mi historia me enseña que así como esa persona en Río Verde tomó una acción que cambió el rumbo a lo mejor de mucho para mi vida, nunca sabemos qué acción de nosotros puede hacer un cambio gigante en la vida de alguien más. Sí, el impacto que puede tener. Entonces, el decir también el sistema me falló es entender cómo nosotros también le fallamos al sistema, porque nosotros también muchas veces somos parte. Claro. Y es algo que yo últimamente, yo tengo una columna que se llama La Mexicana, justamente. Y ahí hablo mucho, justamente saco un artículo que se llama ¿Quién eres cuando nadie te ve? Y ahí hago esta invitación y esta crítica constructiva de que todos pensemos que nos quejamos mucho, pero cuando no hay nadie, transeamos. Cuando no hay nadie, hacemos. Cuando no hay nadie... Sí, que no somos congruentes con lo que pedimos y con lo que damos. Exacto. Entonces, en ese artículo hago esa invitación a cuestionarnos todos quiénes somos cuando nadie nos está viendo. Sí, porque al final del día sí el sistema, pero también el sistema pues lo conformamos todos. Nosotros, claro. Por supuesto, y a ver, el sistema no estoy hablando solamente de redes u organismos, estoy hablando de el sistema me falló desde cuestiones de trabajo en donde dijeron, ella no, porque usa botas. Porque en algún momento no me dieron un trabajo porque decían que cómo, porque yo iba a llegar con botas. Y ahorita me vine en tenis, ¿verdad? Pero casi siempre uso botas porque mi papá siempre usaba botas y es parte de mi marca. Claro. Entonces, creo que hay muchos momentos en donde a lo mejor no nos damos cuenta y el entorno nos falla. Sí, desde el trabajo, la familia, las escuelas, la sociedad en general, ¿no? O sea, no solamente hablamos de, como dices, de instituciones públicas o políticos. Exacto. Yes, pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartir tu historia, muchas gracias por tu causa. Ya no profundizamos tampoco mucho, pero tienes una obra muy altruista que es que das pláticas en universidades, es algo que te gusta, que te hace también hacer estos homenajes respecto a tu papá, por ejemplo. Y que al final del día lo haces sin ningún fin más que dar apoyo y soporte a una población que consideras vulnerable en un momento y en una etapa vulnerable cuando están en la universidad y estamos como que con muchas cosas en cabeza. Y se me hace padrísimo que hayas dado tantas vueltas y que todo haya sido siempre como para seguir adelante siendo una mejor versión de ti misma. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir tu historia. Espero ya no tengas más mentadas de vida. Ay, pues mira, seguramente sí, pero espero que... Pero no tan espantosas, no tan graves. Yo también le hago tregua a Dios todos los días. Sí. Mira, nos van a pasar cosas. Yo sé que yo voy a tener más mentadas. Tú también. Yo todavía tengo gente que amo muchísimo y que sé que en algún momento voy a perder. No estoy lista tampoco para eso, sé que lo voy a vivir, pero yo espero que nuestras próximas mentadas pues no sean tampoco algo que nos cueste tanto, que sea tan trágico, que sea tan doloroso como lo que tú viviste con tus papás. Y bueno, no sé si quieras decir algo antes de terminar. Pues bueno, agradecerte, qué padre, o sea, no estoy acostumbrada a estar del otro lado, entonces estaba muy nerviosa porque es diferente, la verdad. Agradecerte por tu espacio, que le siga yendo muy bien. Creo que con este capítulo cierras la tercera temporada. Cerramos tercera temporada, sí. Así que pues muchas felicidades por tu proyecto. Y pues en general a la gente decirles
que podrá sonar muy trillado, pero pues en un mundo que a veces pudiese ser tan culero, ustedes sean la excepción como los que están aquí en el foro. O sea, ellos no. Pura gente con buena vibra aquí. Ellos son la excepción y como lo pongo en mi artículo, o sea, cuestiónense quiénes son cuando nadie está con ustedes y siéntanse orgullosos de esa versión. Claro. ¿Sí? O sea, no se sientan orgullosos solo de la versión que pintan en redes o de la versión de cuando alguien viene y te adula. Siéntanse orgullosos de la versión que son cuando ustedes pueden estar solos y hacen bien las cosas. Claro, me encanta y me encanta que hayas cerrado con eso, coincido, me parece una reflexión muy poderosa, así que háganlo. Muchísimas gracias por llegar hasta este momento. Gracias, Jess, y gracias a todos ustedes. No olviden, por favor, suscribirse, dejar sus comentarios, y si algún día quieres estar en este espacio aquí como Jess, ya sabes que eres bienvenido o bienvenida, así que escríbenos para que puedas compartir tu mentada de vida. Muchas gracias y hasta la próxima.